Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Deca Gamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego de Age of Empires Mobile, como siempre, con toda la información que nos va llegando poco a poco y que tenemos disponibles. Bien, cosas muy interesantes, ya tenemos algunas pistas, estamos en el servidor pionero, todavía no empezó, empieza al 17 a las 2 UTC, ya tengo prácticamente la aplicación instalada. Bien, que me llegó el correo, por supuesto, como no puede ser de otra forma, como creador de contenido del juego Age of Empires Mobile. Bien, prácticamente es creador de contenido oficial, bien, por decirlo de alguna forma, en parte. Bien, que estoy en el programa por lo menos. Bien, me llegó prácticamente el correo, como llega siempre, de parte de lo que es Age of Empires. Bien. Y en este correo nos llegan cosas bastante interesantes. Bien, vamos acá la instalación, por supuesto, el APK, todo eso, el código, que no lo voy a mostrar porque eso está más arriba. Y acá nos da algunas cosillas, pero más abajo tenemos información muy importante que lo voy a estar trayendo, que es el calendario de cómo seguir dando el KVK. Bien, en el servidor pionero, que es el KVK nuevo. Desierto Desolado, que es el que estamos esperando. Y por supuesto también vamos a tener algunas cositas que se van a estar revelando quizás de lo que es el nuevo sistema de monturas. Bien, algunos edificios nuevos que podrían aparecer o cosas nuevas que podrían aparecer en el futuro en el juego. Igual ya luego del día 17 a las 2 UTC estaremos viendo todo este tema. Bien, todo esto. Prácticamente estaremos apreciando todos esos detalles y mostrándoles de primera mano todo ese contenido. Pero como no puede ser de otra forma, primero quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que den like y compartan este video para que llegue a una mayor cantidad de jugadores. Si no están suscritos, suscríbanse y por supuesto únanse a mi Discord, donde comparto toda esta información de forma anticipada y se enteran antes que nadie. Bien, y también por supuesto presentar al patrocinador del canal, Eneva, el sitio donde yo y miles de jugadores realizamos nuestras compras de AP Coins para el juego Age of Empires Mobile, y donde ya tenemos el 10% del cashback que está 100% liberado. Bien, podés usar el cashback para comprar, por ejemplo, no sé, juntás tu cashback de compras y te juntás unos, no sé, 100 euros y decís comprarte estas 9.999 AP Coins, la pagás con el 100% de cashback. Ahora lo han liberado, bien, nos han hecho caso. Bien, hasta ahora tenemos un 10% de cashback y te da los mejores precios del mercado si comparás con otras tiendas. Bien, prácticamente tenés todos los beneficios y además ayudás al canal utilizando mi link para generar el pozo, hasta el servidor 300, para generar el pozo que estamos acumulando. Bien, se está generando. Bien, y nos falta muy pero muy poquito para llegar al pozo acumulado y ahí prácticamente poder hacer el sorteo que les había dicho. Voy a estar agregando el paquete de 4.999 AP Coins, además de los 5 paquetes de 1.999 AP Coins que siempre sorteamos. Bien, estamos ahí para llegar, así que seguramente agreguemos en esta oportunidad para agosto los 4.999 AP Coins para sortearlos. Bien, eso depende de ustedes, de las compras que hagan, de lo tanto que ayuden acá. Y bueno, luego van a estar llenando el formulario como siempre y van a poder participar. Así que no olvides realizar tus compras en Eneva. Bien, y así vas a estar ayudando enormemente al canal para realizar este sorteo. Vamos ahí, guía de experiencia del servidor pionero. Acá tenemos algunas cosillas. Bien, vamos a mostrarlo por partes. Y tenemos ya que se llama Desierto Desolado. Le habían puesto Desierto Perdido, pero ahora le han cambiado el nombre aparentemente y se estará llamando Desierto Desolado. Y el 17 de agosto tendremos la exhibición de coincidencia de oponentes. O sea, estarían emparejando los servidores. Acá, por ser un servidor pionero, vamos a tener solamente 2 servidores, nos han dicho. Nos han avisado esto. Bien, se estarán emparejando, o sea, habrán 2 zonas seguras que estarán libres sin utilizar y habrán 2 que competirán entre sí. Quiero pensar que van a estar dando cupos suficientes para que los servidores sean bastante equilibrados. Nos han confirmado también que nos van a estar dando la posibilidad de poder utilizar varios héroes, al menos lo de los héroes de hasta temporada 4 creo que es. Bien, se supone que deberíamos tener a Isabel, a quien es Belisario, la Gerda y bueno, también a Tamerlan, a Ciro el Grande y todos esos héroes. Bien, deberíamos de tenerlos disponibles y poder hacer pruebas, que también es parte del contenido que queremos hacer en esta oportunidad de aprovechar eso.
Pero el contenido principal va a estar en Desierto Desolado y Monturas. Bien, que esos son dos contenidos novedosos y muy importantes que se vienen pronto para el juego. Vamos a tener que el día 18 de agosto encuentra Desierto Desolado en la interfaz de eventos. Bien, aparentemente en la parte de eventos, en lo que es el calendario y toda esa parte de allí, estará apareciendo el Desierto Desolado como evento KVK y vamos a poder reubicarnos en el mapa nuevo. Bien, para ir a esa zona segura que va a estar por allí. Voy a ir al servidor porque allí teníamos el mapa. Bien, si no me equivoco. Bien, porque tenemos eso, así ya les muestro esa parte. Acá está mi Discord. Bien, en mi Discord no olviden venir a la partecita de acá. Bien, donde dice links de Kagamers y darle a este, muchachos. 10% de cashback y todo eso. Y dándole en el link hermoso este que tienen acá. Bien, comprar AP Coins, están ayudando al canal. Eso lo pueden hacer ahí. Bien, también no olviden reclamar para ver más contenido el rol de verificado. Bien, porque tenés reglas y roles, le vas a dar acá y prácticamente vas a poder leer y divertirte un poco con lo que dice allí, que no se ve tan bien. Pero bueno, prácticamente ahí vas a tener el rol necesario para ver todos estos otros canales donde ya prácticamente si ven he compartido todo este contenido de forma anticipada para que lo puedan ver. Bien, que le voy a dar una pasada para que no se vea. Vamos a ir a la parte de anuncios. Bien, ahí está la parte de registro, anuncios y acá. Ahí quiero hacer eso porque quiero ir más arriba. Es el evento que está en el servidor beta, que va a llegar pronto, el autito, si les gusta. Pero teníamos uno del mapa. ¿Dónde está el mapa de KVK? Vamos a buscar lo más rápido posible, así no me pegan porque estoy demorando el video. Pero debería andar por aquí arriba, si no me equivoco. ¿Dónde está? Publican tantas cosas sin sentido que el contenido importante a veces se pierde. Bien, o sea, es así de sencillo. Vamos más arriba, vamos arriba. Bueno, ahí tienen que va a llegar todo este nuevo contenido. No sabemos muchas cosas más. Que puede que se vea, a veces se ven cosas interesantes en los servidores pioneros que luego terminan siendo reales y otras que no. Bien, habíamos visto que iban a llegar ciertas cositas en el último servidor pionero y parecía que no iba a ser así, pero algo termina llegando. Bien, o sea, terminamos teniendo acceso a algo detallado. Bien, termina llegando. ¿Dónde era que estaba el mapa? Si había salido, estoy casi seguro que salió en la parte de acá Bien, vamos a tener. Lo que no sé si se me. Quiero ver anda el mapa. Ahí va. Bueno, el mapa es horrible como me queda. Más grande posible ahí. Esto mismo quería hacer. Bien, acá tenemos el mapa prácticamente. Desierto perdido, pero ahora es desierto desolado, que le van a estar colocando de nombre. Bien, vamos a tener prácticamente el centro, o sea, los lugares seguros para los 4 reinos. En esta oportunidad vamos a tener 2 zonas neutrales. Bien, que vamos a estar explicando qué es lo que va a pasar luego. Bien, vamos a ir acá, por ejemplo. Creo que se ve bien, ¿no? Sí, bien. Esta parte se ve excelente. Bien, y está diciendo que, por ejemplo, interfaz, reubica tu ciudadela. Vamos a poder colocarnos en estas zonas. Bien, esta zona acá, en la zona C, en la zona B, en la zona A o en la zona D. Bien, esas zonas de nuestro servidor, o sea, para nuestro servidor, para reubicarnos allí como jugadores. Y luego vamos a tener que prácticamente tendremos que atravesar la zona segura del fuerte de montaña y atacar ciudades de nivel 7. Bien, aparentemente se van a abrir algunos pasos de nivel o los pases de montaña que en realidad se llaman así. Bien, en estas zonas,
en esta zona y esto acá, todo eso. Bien, y vamos a poder venir a esta zona neutral donde va a estar lleno de ciudades de nivel 7. Bien, capitales del mundo, como le quieran llamar, de nivel 7 que podremos atacar y capturar. Seguramente eso nos va a estar dando territorio o algo de eso, algo por el estilo. Bien. Quizás tengamos que construir banderas de la alianza o no sabemos qué es lo que tendremos que hacer allí. Bien, prácticamente nos va a decir eso. Comenzar el evento Pacificación Riverland o algo así. Que creo que es para pacificar esta zona. O quizás esta, no sé bien. Pero veremos. Bien, y luego tenemos avanzar a través de los fuertes de montaña a la región central. O sea, está bueno. Pacificar Riverland esta, entonces debe ser pacificar esta zona. Vamos a tener que pelear con el otro. Bien, este con este. Nos vamos a dar con todo. Nos vamos a dar mucho cariño y amor entre los servidores. Y vamos a intentar llegar a la zona central. Bien, luego tenemos que prácticamente el 24 de agosto en el servidor pionero. Concurso del Palacio de Aabru, algo así. Bien, seguramente el palacio va a estar acá en el centro. Se van a abrir más pasos de nivel, pasos de montaña, como le quieran llamar. Vamos a entrar a esta zona, vamos a darnos con todo. Se va a estar abriendo y va a ser un tipo reino. Bien, como tenemos en el servidor, que se abre ese edificio principal y tenemos que tomarlo. Bueno, acá aparentemente va a ser así. Y ahí nos dimos de todo tipo de cariño, palos, nos dimos con todos, tremendas guerras, batallas. Se armó tremendo quilombo y prácticamente nos dimos contra todo. Y el día 25 de agosto tendríamos prácticamente la etapa de recuperación de tropas. Vamos a recuperar unidades y poder sanar. Pero esto no es todo, sino que la parte más importante es la que dice acá. Por ejemplo, montar. Dice, encuentra el recién agregado. Creo que era tierras de bronce. No sé bien cómo es que se dice esa parte. Tierras de algo. Bien, el que sepa inglés me lo dice. Pero aparentemente, o sea, es como un edificio o una zona. Bien. Donde prácticamente, o de cría o algo de eso, tierras de cría o algo de eso. Bien, dentro del campo de desfile de la ciudadela para ingresar. Bien, habría que ver esto bien cómo es. Luego buscar, consume silbatos de monturas para obtener monturas de calidad aleatoria. Centro de cría. Centro de cría, será un evento seguramente. Consume 2 monturas para criar y obtener una montura aleatoria. Centro de investigación animal. Consume puntos de conocimiento para estudiar distintas mejoras. Bien. Nuevas tecnologías quizás para mejorar prácticamente las monturas. Hay que ver eso. Taller de adornos. Requiere el centro de investigación animal para desbloquear la habilidad de crianza de nivel 1. Estabilidad de linaje. Para desbloquearla consume acero de meteorito, hierro bruto, hierro refinado, calcedonia y otros objetos para crear, intensificar, mejorar y cambiar los atributos de los adornos. Aparentemente tendremos nuevos edificios que estarán llegando al juego muy pronto. Y también estos elementos que van a ser seguramente varios de ellos muy pay to win. Bien, así que eso es así. Pero lo veremos en el servidor pionero. Bien, luego dice, ten en cuenta que los silbatos de montura se distribuirán diariamente por correo dentro del juego para garantizar una experiencia completa. Así que quizás estos silbatos de montura sean los elementos pay to win que tendremos que comprar en distintos eventos. No sabemos bien qué es lo que va a estar pasando. Tenemos que esperar prácticamente un poquito más a ver qué es lo que pasa con todo esto, pero ya tenemos algo de información sobre esto. Sabemos que esto de la montura no va a ser algo free to play, o sea, porque lo que buscan con esto, así como hicieron con lo que es la parte de cómo es de los mercenarios, buscarle su parte pay to win, bien, aceleradores y varios elementos, el que quiera pagar, paquetes, esto, el otro y aquello. Seguramente vamos a tener opciones free to play, esperemos que sí, así sea la parte de no sé, de expediciones, algún evento especial, algo, alguna vuelta que nos den constantemente esos silbatos y elementos que necesitamos para poder mejorar nuestras monturas, que no sea 100% pay to win, sino que nos dé opciones. Bien, como siempre, el pay to win debe ser un atajo para aquellos jugadores que no quieren demorar mucho tiempo, pero el free to play tiene que tener la opción de poder conseguir todo. La verdad que últimamente en el juego es bastante complicado conseguir muchas cosas si no pones dinero. Así que esperemos que esto no termine de asesinar al juego, perdón, de eliminar al juego.
creo que bueno, me pueden cancelar el video. Corrijo. De eliminar el juego, de hacer que caiga, ¿no? El juego que vaya siendo abandonado por los jugadores. Esperemos que no. Y bueno, esperemos que no pase. Bien, esperemos que no pase. Que prácticamente tengan piedad con nosotros, los pobres jugadores mortales. Bien. Y veremos qué pasa con esto. Veremos. Falta, bien, esperen a mañana, 17 de octubre, después de las 2 UTC, estaremos mostrando lo que vaya apareciendo, el contenido que vayamos viendo, se lo estaremos trayendo y ahí luego podremos decir qué es lo que pasa. Quizás sea algo bueno, algo positivo, traiga cosas frescas, cosas nuevas al juego y nos termine animando a seguir jugando. Vamos a ver qué pasa. Bien, así que suscríbanse al canal, den like, compartan y por supuesto compren en Eneba y estén en mi Discord. Y bueno, denle al like, comentario y todo lo necesario para que este video se promocione y llegue a más jugadores. Hasta la próxima.